Compañero Andrés Arango, buenas tardes y demás personas presentes por este medio. ¿Será que va a haber? Pues, compañeros, muy buenas tardes para todas y para todos. Vamos a iniciar en este momento nuestra barra. Bueno, vamos a abordar entonces el día de hoy un tema que indudablemente se nos convierte de alguna manera en un dolor de cabeza a los abogados defensores y que pues no ha tenido un fácil desarrollo en la jurisprudencia y en la doctrina. Este tema de la prueba de referencia y cómo se ha generado una especie de evolución o quizás involución en la jurisprudencia nacional. Como de costumbre, yo voy a tomarme entonces aproximadamente una hora para desarrollar una exposición y posteriormente entonces pues tendremos la oportunidad de realizar todas las disquisiciones y todos los comentarios que consideremos pertinentes en relación con este tema. Entonces, provisionalmente recordar que los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información que se ha obtenido a lo largo de la actuación, indiscutiblemente lo que más nos interesa es las entrevistas, las versiones previas, las declaraciones juradas, pues entonces van a tener tres finalidades específicamente. Una, la de preparar el caso, de que las partes intervinientes tengamos la posibilidad de estructurar epistemológicamente cómo vamos a desarrollar el juzgamiento. Esto es más o menos generar una hipótesis, una teoría del caso de lo que vamos a presentar. Dos, nos van a servir o bien para la impugnación de la credibilidad en lo que tiene que ver con las declaraciones anteriores que ha dado el testigo en razón a su conocimiento o a lo inverosímil de alguna de ellas, o para el refrescamiento de la memoria de nuestros testigos. Estas son las tres finalidades básicas que puede tener la evidencia: preparar el caso, impugnar la credibilidad y refrescar memoria. Y de tiempo atrás, como lo veíamos en nuestra barra anterior, pues no se han considerado jamás pruebas autónomas, no tienen contenido declarativo autónomo. Y aquí esto es importante recalcarlo. Toda prueba documental se encuentra inmersa en un documento, pero no todo documento es prueba documental. ¿Qué significa lo anterior? Lo anterior significa que todo lo que nosotros denominamos prueba documental se encuentra documentada, se encuentra en un escrito, se encuentra en una fotografía, se encuentra en un texto digital, pero el hecho de que se encuentre digitalizado no lo convierte en prueba documental. Lo que hace que un documento sea prueba documental es su contenido declarativo autónomo, que puede tener fuerza probatoria autónomo, como por ejemplo un registro civil de nacimiento o de defunción. Da fe de un hecho que ha sido el del nacimiento o el de la muerte de una persona. Entonces, las entrevistas y las declaraciones previas pues tienen esas tres finalidades: preparar el caso, impugnar la credibilidad y refrescar memoria. De manera excepcional también tendrán la finalidad de permitir su utilización como prueba de referencia. Ya vamos a ver cómo. Entonces, las declaraciones previas, pues sus finalidades más importantes, como lo acabamos de ver, son ese refrescamiento de la memoria, la impugnación de la credibilidad del testigo y tres situaciones adicionales: prueba de referencia, testimonio adjunto o cuando se han considerado como pruebas autónomas en el desarrollo de la jurisprudencia. Hoy vamos a abordar el tema de la prueba de referencia. La sesión pasada abordamos el tema del testimonio adjunto y la visión que le ha dado la Corte a eventualmente una prueba de naturaleza autónoma. ¿Qué se entiende por prueba de referencia? Inicialmente, entonces, la jurisprudencia ha desarrollado muchos conceptos de lo que significa la prueba de referencia, pero nos ha dicho entonces que la denominación de prueba de referencia alude a un medio de conocimiento, y esto va a ser importante, sobre todo para distinguir el concepto de prueba de referencia de testimonio de oídas o de conocimiento personal del testigo. Una prueba de referencia es una declaración, un medio de conocimiento que se encuentra en una grabación, en un escrito, en un audio o incluso en una declaración, un testimonio llevado a cabo por fuera del juicio oral. De ahí entonces que se trata de una percepción que se ha realizado o que se ha enunciado por fuera de la audiencia de juicio oral y que tiene como finalidad demostrar que los hechos que son objeto de investigación pues son ciertos o son mendaces que pueden ser entonces sometidos a corroboración. Como quiera que la prueba de referencia se ha desarrollado por fuera de la audiencia de juicio oral, sin el cumplimiento de los protocolos propios de la audiencia de juicio oral,
pues se le ha dado en la jurisprudencia y en nuestra legislación un valor menguado. Se ha considerado entonces que no puede ser condenado ningún ciudadano basando la decisión exclusivamente en prueba de referencia. La noción de prueba de referencia la trae el artículo 437 y nos dice que se considera como prueba de referencia, ojo, toda declaración realizada por fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o para excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación y agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño rogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate cuando no sea posible practicarlas por el desarrollo ordinario de la audiencia de juicio. La jurisprudencia ha sido muy enfática en establecer cuáles son esas características de la prueba de referencia, pero desde la misma noción que tenemos en el artículo 437 las podemos detectar. Uno, se trata de una declaración. ¿Y qué podemos entender por esa declaración? Una manifestación del intelecto humano en un escenario. Todo lo que ha sucedido en un escenario pues puede ser entendido entonces como una manifestación del espíritu humano, una manifestación del intelecto humano. Tomar una fotografía, grabar un video, realizar una afirmación, pues eso se entiende como una declaración. Esa declaración se ha desarrollado por fuera del juicio oral, lo que va a tener unas implicaciones, por ejemplo, que no está presente el juez, que no se le ha tomado juramento al testigo, que no se ha sometido entonces a la contraprestación o a la contradicción de un tercero y que es utilizada, tiene que ser utilizada para probar excluir uno o varios elementos del delito. Y ahí entonces que podemos establecer con absoluta tranquilidad que para que podamos entender que existe una prueba de referencia, además de ser una declaración que se ha rendido por fuera de la audiencia de juicio oral, para que pueda ser utilizada en la audiencia de juicio oral, tiene que gozar de pertinencia y admisibilidad. ¿Y cómo se da la pertinencia y la admisibilidad? Cuando entendemos en los términos del artículo 375 que esa prueba de referencia tiene relación directa o indirecta con los hechos, los puede hacer más o menos probables, se va a referir a la credibilidad de un testigo o un perito, o va a permitir, en términos generales, acreditar o desvirtuar la teoría del caso de una de las partes. En la regla 801 del Código de Evidencia de Puerto Rico, estas reglas pues han sido actualizadas recientemente, por el año 2020 se actualizaron. En la regla 801, en el literal C, se dice que una prueba de referencia es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista pública y que se ofrece en evidencia para probar la verdad o de lo aseverado. Aquí yo agrego, no solo la verdad, también puede ser para refutar una manifestación realizada. Y en ese artículo 801 del Código de Evidencia de Puerto Rico, pues encontramos igualmente unas particularidades de lo que es la prueba de referencia. Se trata entonces de una declaración, concepto declarativo en concepto amplio, que no se ha realizado en la audiencia de juicio oral o en la vista pública y que se ofrece como evidencia para acreditar o para desvirtuar una de las afirmaciones que allí se desarrolla. Hay una situación que nos pasa todos los días. Yo esto lo veo con muchísima frecuencia. Es muy común que nosotros los abogados confundamos el concepto de prueba de referencia de el concepto de conocimiento directo y personal del testigo. Como veremos, toda prueba de referencia tiene que gozar igualmente de la posibilidad de que sea sometida a un conocimiento directo y personal del testigo. Si un testigo no tiene conocimiento directo y personal, uno no podrá ser testigo y más aún no podrá hacer una prueba de referencia. Entonces, ¿qué se ha establecido sobre la prueba de referencia? 4 aspectos basilares. 1, es una declaración realizada por fuera de la audiencia de juicio oral, es decir, con anterioridad a la audiencia de juicio oral, que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de percibir el testigo, que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar los hechos que informa el testigo, por ejemplo, un testigo de oídas, por ejemplo, una persona que conoció de manera indirecta el hecho, y que la verdad que se pretenda probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate. Y cuando hablamos de aspectos sustanciales del debate, pues estamos hablando en sí del concepto de los hechos jurídicamente relevantes. Un hecho es jurídicamente relevante en tanto que se enmarca en el modelo de conducta normativo que nos permite entonces establecer si existe una conducta, si es típica, si es antijurídica o si es culpable. El testigo en la audiencia de juicio oral tiene que tener un conocimiento directo y personal sobre los aspectos que va a declarar. El testigo solamente puede declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. Con mucha frecuencia
nosotros erramos al interpretar el contenido de esta norma, así al menos lo creo yo. El hecho de que un testigo haya escuchado una versión de los hechos no significa que no tenga un conocimiento directo y personal. Ese testigo tiene un conocimiento directo y personal sobre la versión que le manifestaron, más no sobre la veracidad de esa afirmación o de esa versión, como quiera que no se encontró en ese lugar. De tiempo atrás la jurisprudencia ponía un ejemplo muy diciente sobre el tema. Por ejemplo, A le cuenta a B que vio cómo C le disparó a D. A no le consta que efectivamente B haya visto cómo C le disparó a D, pero a sí le consta que B le manifestó que C le disparó a B. Y ahí entonces que A puede decir que efectivamente percibió cuando B le contó que C le disparó a D, mas no puede establecer si resulta cierto o no que C le disparó a D porque no tiene un conocimiento directo y personal sobre esa manifestación. Podría entonces entenderse como una prueba de referencia el hecho de que B le haya contado a A el contenido de su afirmación. Sí, entonces B le dio una declaración a A por fuera de la audiencia de juicio oral. Paso 1. B tuvo un conocimiento directo y personal sobre lo que percibió. B vio cuando C le disparó a D. ¿Cuál es la forma o método en el que se va a corroborar esta versión de B? A través de la declaración de A. A dará cuenta de esa manifestación realizada por B. Y lo que se pretende probar es efectivamente un aspecto importante, la participación de C en el desarrollo del comportamiento delictivo de D. Esto no significa que efectivamente, insisto, A haya tenido un conocimiento directo y personal sobre que C le mató o le dio muerte a D. No. A tiene un conocimiento directo y personal de que B le manifestó cuando vio que C había dado muerte a él. Naturalmente, nosotros aquí vamos a encontrar muchos problemas en esta circunstancia. Por ejemplo, si sometiéramos a un contrainterrogatorio a A, le podríamos preguntar, señora A, ¿usted está seguro de que B percibió esto? Y responder, no. ¿Usted sabe si B vio efectivamente las características de C? No, solo sé que B me dijo que era C. ¿Usted sabe si B tenía buenas condiciones de visibilidad? No. ¿Le consta a usted que B haya utilizado sus gafas esa noche? No. ¿Le consta a usted que B no haya tenido ningún obstáculo para observar lo que estaba sucediendo? No. ¿Le consta a usted que efectivamente C mató a D? No, a mí no me consta nada. A mí lo único que me consta es que C me contó que B me contó que C le dio muerte a D. Esto es la razón por la cual la prueba de referencia va a tener un valor menguado, esto lo vamos a ver en breve, pero no significa entonces que opere una regla diferente. Nótese que tanto en la prueba de referencia como en el conocimiento personal del testigo, la prueba de referencia solo puede versar sobre aspectos que de manera directa y personal el testigo de referencia haya tenido la oportunidad de percibir, e igualmente el conocimiento personal del testigo debe versar, o su declaración debe versar sobre aquellos aspectos de los cuales haya tenido la posibilidad de tener un conocimiento directo y personal. ¿Qué sucederá si, por ejemplo, dice A que B le contó que C vio cuando D le disparó a E? Ya en este caso, A no tendría un conocimiento directo de la percepción de C. Tendría simplemente una noción del conocimiento de B sobre lo que presuntamente C le contó. Y ahí vamos a encontrarnos con un fenómeno que se denominará prueba de referencia múltiple. Igualmente, como quiera que la prueba de referencia va a limitar el derecho de confrontación, pues entonces va a tener una aplicación excepcionalísima a lo largo del proceso. Aquí hago una importante, para mí al menos, observación. Ojo, la prueba de referencia, a mi juicio, no limita el derecho de la contradicción. El derecho de la contradicción es la posibilidad que tenemos todos los sujetos procesales
de conocer y de controvertir un medio de prueba. Yo tengo la posibilidad de conocer y de controvertir el medio de prueba por cuanto me fue descubierto y porque tendré la oportunidad en desarrollo de la audiencia de juicio oral de someter al contrainterrogatorio a ese testigo. Tendré la posibilidad entonces de someterlo a contradicción. Cosa diferente será la posibilidad de confrontar. Confrontar al testigo es la posibilidad de controlar la práctica de la prueba, de controlar la forma en la que se va a practicar la prueba, controlar entonces las preguntas sugestivas, controlar el conocimiento directo y personal del testigo, controlar que efectivamente no esté manipulando una información diferente, etc. La prueba de referencia afecta el derecho a la confrontación, a la posibilidad que tiene el abogado y su defendido de cuestionar la práctica de la prueba y de controlar la práctica de la prueba. Como quiera entonces que la prueba de referencia afecta ese derecho de confrontación, las diferentes legislaciones en el mundo, de la cual no es excepción Colombia, han limitado su práctica y han establecido entonces que únicamente va a resultar admisible la prueba de referencia cuando el declarante se encuentra en algunos de los aspectos propios del artículo 438, cuando se ha manifestado bajo gravedad de juramento que se ha perdido la memoria y se ha corroborado pericialmente esa información, cuando la persona es víctima de un delito de secuestro, de desaparición forzada o de un evento similar. Veremos cómo esa noción de evento similar es la más problemática. Cuando la persona padece una grave enfermedad que le impide declarar, entonces se encuentra una imposibilidad de realizar la declaración. Cuando ha fallecido, en razón a que efectivamente la persona pues no tiene la posibilidad de desarrollar una declaración, entonces tiene que hacerse uso de la declaración de pasada memoria, o cuando se ha tomado la declaración de un menor de edad, de una niña, niño o adolescente, en desarrollo del artículo 3 de la ley 1652 del año 2013, declarada exequible por la sentencia 177 del año 2014. Igualmente, pues se ha entendido que la prueba de referencia es válida cuando los elementos se encuentran en escritos de pasada memoria o en archivos de naturaleza histórica. Hay un compañero que se le está encendiendo con mucha frecuencia el micrófono. Verifiquen, por favor, para efectos entonces de que no se genere interrupción en el desarrollo de la barra. Recordemos que al final vamos a tener la posibilidad de realizar cualquier tipo de apunte. Entonces, estos son los eventos en los cuales puede ser practicada la prueba de referencia. Pues digamos que en los eventos de los literales A y C, pues nos encontramos que son aspectos propios de la imposibilidad de que el testigo materialmente declare. En el aspecto relacionado en el literal D es una imposibilidad física, y en los aspectos de los primeros, del primer cuerpo del literal B, pues también existe una imposibilidad material para la declaración e imposibilidad física. Si el personaje se encuentra secuestrado o si se ha sometido a desaparición forzada, pues significa entonces que se encuentra lejos de la posibilidad de comparecer a la audiencia de juicio oral, tanto presencial como virtual, para rendir su declaración. Cuando se trata entonces del literal E, pues es por virtud de la norma y en razón al fenómeno o a lo que se ha considerado como el derecho a la no doble victimización del menor, y evitar entonces la complejidad de que el menor declare, pues que se ha permitido entonces que se tome como prueba de referencia la declaración del menor en los términos del artículo 206A del Código de Procedimiento Penal, que igualmente ha sido adicionado por la ley 1652 del año 2013 en su artículo 2. Y se trata entonces de los delitos que básicamente tienen relación directa con los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual del título 4 del Código Penal, los artículos 138, 139 y 141 que hacen referencia a los delitos contra las personas y bienes protegidos por el VIH, y los delitos contra la libertad individual y otras garantías, a los que hace referencia los artículos 188A, C y D. Nos hemos encontrado entonces que el concepto de eventos similares es el que mayor preocupación ha generado. ¿Por qué? Porque se trata de circunstancias que son de textura abierta. Son situaciones entonces que permiten establecer que existen aspectos no numerados, no taxativos, en los cuales podrá ser utilizada la prueba de referencia. Por ejemplo, nos hemos encontrado con el que en el auto 1393 del año 2020 se discute una situación en donde una persona se ampara en el beneficio constitucional del artículo 33 de la Constitución Política, como quiera que considera entonces que la declaración que va a rendir en la audiencia de juicio oral
pues genera una violación a su garantía de no autoincriminación. Y entonces en ese orden de ideas esta persona dice, no, yo no voy a declarar en esta diligencia por cuanto yo también estoy siendo investigada por estos mismos hechos. Sin embargo, esta persona había rendido entrevistas, había rendido declaraciones anteriores, había rendido un interrogatorio al indiciado, y en ese orden de ideas, pues la Fiscalía solicitó que se tuviese como prueba de referencia la declaración de esta ciudadana que se había dado con anterioridad a la audiencia de juicio oral. Y estableció entonces que estas evidencias habían sido descubiertas en la audiencia de formulación de acusación y que permitían entonces entenderse que era uno de los eventos similares a la no disponibilidad del testigo de acuerdo con el artículo 438 literal B. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, lastimosamente lo puso por otra parte, en este caso la Corte Suprema de Justicia consideró entonces que el beneficio del artículo 33 de la Carta Política era un beneficio o era un privilegio de naturaleza sustancial y no procesal. Y como beneficio sustancial implica que nadie puede ser utilizado como órgano de prueba en contra de su voluntad. Ninguna persona puede ser obligada a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, sexualidad o primero civil, y en razón entonces a esta situación no es posible utilizar las declaraciones anteriores en un proceso donde la persona se ampara en el beneficio constitucional del artículo 33. Días pasados, una fiscal, me pareció inclusive bastante curioso, sostuvo que en el evento de que el procesado renunciase a su derecho a guardar silencio, lo citaba como testigo directo y que se utilizarían entonces las declaraciones que se han dado de manera anterior, es decir, el interrogatorio del indiciado, si esta persona renunciaba a su derecho a guardar silencio. Y en el desarrollo de la audiencia de juicio oral, pues me opuse a la petición de la Fiscalía General de la Nación, puesto que consideré que no era posible que la Fiscalía solicitase al procesado como su propio testigo, que ese derecho entonces a declarar implicaba entonces una renuncia constitucional de la persona a guardar silencio y que solo lo hacía a instancias del interrogatorio de la defensa, que la Fiscalía tendría igualmente su derecho a contrainterrogar. El juez de la causa no ha resuelto, pero lo que sí anticipó es que desde ningún punto de vista puede ser utilizado el interrogatorio del indiciado, salvo que la testigo renuncie a su derecho a guardar silencio y declare en la audiencia de juicio oral. Y esto sucede pues con absoluta claridad y con absoluta certeza. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional en punto a este aspecto de los eventos similares? En la sentencia 144 del año 2010, sentencia de constitucionalidad, pues la Corte Suprema de la Corte Constitucional, utilizando entonces referentes de la Corte Suprema de Justicia, pues establece que la expresión eventos similares indica que deben tratarse de situaciones parecidas a las previstas en las excepciones tasadas. Por ejemplo, la de muerte, la de desaparición forzada, la de secuestro. Bien por su naturaleza o porque participan de las particularidades que les son comunes, como lo es, por ejemplo, que se trate de casos en los que el declarante no se halle disponible como testigo y que esa indisponibilidad obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor que no puedan ser racionalmente superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de localización. Me detengo entonces en un primer aspecto. Ha establecido la jurisprudencia de manera absolutamente diáfana que el concepto de la indisponibilidad del testigo tiene que demostrarse desde el punto de vista probatorio. No basta entonces con que la Fiscalía sostenga, por ejemplo, que no ha sido posible localizar al testigo. Tiene que acreditarse cuáles han sido las actividades que se han desarrollado para la localización del testigo. De ahí entonces que el uso de la prueba de referencia es excepcionalista. Segundo aspecto importante, el concepto de la disponibilidad. El concepto de la disponibilidad va a ser un concepto de disponibilidad relativa. No tiene que ver necesariamente con el concepto de la disponibilidad física. Es un concepto tanto de disponibilidad física como disponibilidad jurídica como disponibilidad intelectual. Y lo segundo es que la indisponibilidad del testigo debe de ser a causas de fuerza mayor. Es decir, aspectos insuperables que justifican el desarrollo de la prueba de referencia, puesto que esta es una excepción a la regla general del principio de inmediación y que implica igualmente una limitación al principio de confrontación. Y ahí entonces que no puede convertirse, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, la prueba de referencia en una regla. Es una excepción y solo puede ser utilizada
cuando no es posible entonces lograr la comparecencia del testigo a la audiencia de juicio. Otro aspecto que se ha utilizado con muchísima frecuencia: es posible utilizar la prueba de referencia, es decir, la declaración anterior, cuando el testigo se ampara en el beneficio o en el privilegio del artículo 33 de la Constitución Política. Vamos a encontrar por lo menos 5 referentes actuales sobre el tema. En un primer momento, sentencia 32.796 del año 2010. La Corte Suprema de Justicia sostuvo que la prueba de referencia no podía utilizarse cuando se trataba de un amparo en el privilegio constitucional del artículo 33, lo cual ratifica en las decisiones 32.829 del año 2010, en la decisión 28.935 del año 2009, en la decisión 32.829 del año 2010. Allí considera que no puede considerarse como un concepto de evento similar al de la prueba de referencia. Esto por cuanto se trata de un beneficio de naturaleza sustancial. Un cuarto momento: en la sentencia 848 del año 2014, pues entra a entender la Corte Constitucional que, si bien es cierto, la madre, la compañera o compañero permanente, el cónyuge o el padre de familia no tiene en principio la obligación de declarar en contra de otro de los cónyuges o en contra de su madre, padre o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo, afinidad o primero civil. Pero reflexiona la Corte y sostiene, Corte Constitucional, que cuando se trata de delitos contra niñas, niños y adolescentes, es posible que se ordene que no se ampare en el beneficio constitucional esta persona y que tenga la obligación de formular la denuncia en contra de la madre o el padre que presuntamente ha abusado sexualmente del menor o que ha cometido delitos contra su integridad personal o contra el bien jurídico, vida o la libertad individual. Pero se ha entendido igualmente que una cosa es la denuncia y otra cosa es la declaración. En los términos de la sentencia C848 del año 2014, en armonía con el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, es posible que una persona se vea en la obligación de formular una denuncia cuando se trata de una conducta en contra de la libertad, integridad y formación sexual de una niña, de un niño, de un adolescente, de una circunstancia que atente contra su vida e integridad personal o que atente contra su libertad individual u otra de sus garantías. Pero una cosa es tener la obligación de formular la denuncia y otra completamente diferente, la obligación de declarar en la audiencia de juicio oral. Esto porque la naturaleza jurídica de la denuncia es la de poner en conocimiento una presunta conducta delictiva y no la de generar una declaración bajo la gravedad de juramento o una declaración incriminatoria. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, en las decisiones que hemos venido abordando, la 32.769, 32.829, 28.935, 32.829 nuevamente, que apenas está repetida, ha sostenido entonces que no puede considerarse que el amparo en el artículo 33 de la Constitución Política signifique una de las situaciones de evento similar por la cual una persona puede utilizársele una declaración anterior. Pero nos venimos al auto 1393 del año 2020, radicado en 53.838, y aquí la Corte Suprema de Justicia dice: mire, es cierto que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y la Sala ha señalado que este es un elemento esencial del derecho de defensa en cuanto se protege a la persona de ser obligado o coaccionado para declarar contra sí mismo, razón por la cual la garantía se integra al debido proceso. Además, es una garantía de índole sustancial y no procesal, y por lo tanto es aplicable frente a procesos independientes. En consecuencia, la situación del testigo que acude a juicio oral y se ampara en la garantía de no autoincriminación, no, como acontece en el caso concreto, no constituye un evento similar que posibilite la admisibilidad de la prueba de referencia, de acuerdo con el literal B del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. De ahí entonces, pues, que mantiene la Corte la línea de pensamiento que hemos venido estableciendo hasta el año 2020. Esto al menos en lo que tiene que ver con la propia declaración del procesado. Cuando se trata de la misma declaración del procesado, pues no puede utilizarse la declaración previa como prueba de referencia. Pero, ¿qué sucede cuando es otra persona la que se ampara en el beneficio del artículo 33? Por ejemplo, un testigo o, por ejemplo, una víctima.
Decisión 3274 del año 2020, radicado 50587. ¿Qué nos dice la Corte? Desde ya puede anticiparse que si la no disponibilidad del testigo es producto de las amenazas u otro tipo de presiones ilegales, es claro que se está ante uno de los eventos previstos en el artículo 438 de la ley 906, concretamente en su literal B, que bajo la habilidad de cláusula abierta regula los efectos de los días de escuchar la declaración del testigo o desea que ha sido víctima de delitos que impiden que la prueba se practique de forma regular. Esto es un juicio oral y con la posibilidad de realizar el interrogatorio cruzado, o ello obedece a eventos similares. Entonces, aquí la Corte que nos está diciendo, si el testigo se ampara en el contenido del artículo 33 del Código de la Constitución Política para no declarar, pues entonces no podríamos pensar que se trata de una situación excluida del artículo 438. Todo lo contrario, si el testigo está siendo producto de amenazas y de esas amenazas o presiones es de donde se deriva esa manifestación de ampararse en el contenido del artículo 33 de la Constitución Política, puede utilizarse la prueba de referencia en este tipo de situaciones. ¿Y qué dice la Corte? En este evento no se admite mayor discusión si se constata la existencia de amenazas u otras presiones ilegales expresamente orientadas a que la víctima no declare en juicio. Entonces, en este caso es claro que es posible que el testigo esté siendo víctima de otro delito y la invocación del privilegio solo constituye la manera de acceder a las pretensiones de quien profiere la amenaza o ejerce la presión, equiparable a otras como guardar silencio, ocultarse para no ir a juicio oral, etc. Muchas veces a mí me preguntaban los abogados hace muchos años, hey, ¿y qué pasa? ¿Será que le digo a este testigo que se ampara en el beneficio del 33 y que no declare? Yo le decía, hombre, vea, no me preguntaba, es que esta persona no quiere declarar, entonces mejor que no vaya. Yo decía, no, es que si no va la persona se está fundamentando o existe absoluta posibilidad de que se ampare en el beneficio del artículo 438 de la Fiscalía y que solicite la incorporación de la prueba de referencia. ¿Por qué? Porque van a decir que el testigo, a pesar de ser citado, pues no ha querido comparecer y no ha sido posible su conducción, entonces te van a meter la prueba de referencia fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que es realmente crear? Pues lo práctico es que se ampare en el beneficio del artículo 33, en el privilegio del artículo 33 de la Constitución, y de ese modo no podría ser incorporada a la declaración anterior. Y así sucedió por muchísimo tiempo. Las personas iban al juicio oral, me voy a abstener de tomar o de rendir declaración en este juicio, amparan el artículo 33 y no existía ninguna situación que pudiese ordenarle que tomase la declaración. Entonces la Corte nos dice, cuando esa no declaración obedece entonces a presiones, es claro que estamos frente a un evento similar. Digamos que en gracia de discusión uno podría decir, bueno, es plausible esta... Pero ¿qué sucede? Lo que pasa en este caso es lo siguiente. Lo que debe resolver la sala es el tratamiento que debe dársele a la situación cuando puede concluirse que la víctima, después de haber renunciado libremente al derecho previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, en el juicio oral pretende retomar dicho privilegio, pero ello es producto de la violencia exacerbada que ha sido sometida y de las presiones que suelen presentarse en este tipo de asuntos. Pero aquí quiero ir despacio frente a la situación. Está diciendo la Corte, ojo, si está probado que la víctima se está amparando en el artículo 33 y está siendo presionada para no declarar, fácilmente puede utilizarse la declaración previa como prueba de referencia en razón al artículo 438 literal B, evento similar. Pero ¿qué pasa? Dice la Corte, si esta persona principalmente o en un principio renunció libremente al derecho previsto en el artículo 33. Entonces, primer aspecto que vemos el artículo 33, el privilegio constitucional del artículo 33 no es renunciable así como lo establece la Corte. Yo puedo renunciar provisionalmente al derecho a no declarar en contra de una persona, pero en cualquier momento me puedo volver a amparar el mismo. Lo mismo que sucede si el procesado quiere en un momento dado declarar en la audiencia de juicio oral y en otro momento dice, no, ya no quiero seguir declarando. Ojo, la persona no se le puede presionar a que continúe con la declaración. Yo en cualquier momento puedo suspender mi derecho
a no declarar en contra de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad, primero civil, y retomarlo en cualquier otro momento. Ya será un problema de valoración. 2. Nos dice la Corte, la persona renunció libremente al derecho previsto en el artículo 33, y para que se entienda que ha sido una renuncia, pues la renuncia tendría que ser asistida, clara, expresa e informada. Si un policía judicial me dice a mí, quiere dar una declaración, usted no está obligado, realmente podríamos entender que esa renuncia es completa. 3. ¿Acaso esa renuncia se dio ante una autoridad judicial? Entonces, la primera reflexión es, las declaraciones que un testigo da, siendo víctima o cualquier otro, ante un funcionario de policía judicial, lejos se encuentran, a mi juicio, de una renuncia al artículo 33. Quizás una suspensión provisional, quizás una manifestación provisional, pero la renuncia real al contenido del artículo 33 de la Constitución solo puede operar en la audiencia de juicio oral cuando el juez le pone de presente estas circunstancias y estas situaciones, estos privilegios. Esto por otras razones adicionales. 1, la entrevista no es prueba. 2, no se desarrolla ante ninguna autoridad judicial. 3, no se desarrolla bajo la gravedad de juramento. 4, solo puede ser utilizada como prueba de referencia en el evento del artículo 438. El mes fueron 16. Un segundito, compañeros, que lastimosamente, a pesar de que ya llevamos casi que 2 años en virtualidad, todavía tenemos este tipo de situaciones, pero bueno. Entonces, este es el primer aspecto que vale la pena reflexionar. ¿Qué implica esa renuncia al privilegio del artículo 33? Pero lo más grave es lo que viene en segundo lugar. ¿Qué pasa cuando se quiere retomar el privilegio del artículo 33, pero ello es producto de la violencia exacerbada? Cuando ya es producto de la violencia exacerbada, la Corte ha dicho, puede utilizarse como evento similar. El problema es este. Así no aparezca demostrado que el procesado u otra persona realizó acciones expresamente dirigidas a impedir que la víctima rindiera su testimonio. ¿Qué nos está diciendo la Corte? ¿Qué pasa cuando el juez cree o se encuentra convencido de que la no declaración se ha dado o que la persona no quiere declarar o ampararse en el 33 por situaciones de presiones, así no aparezca demostrado? Entonces está diciendo que en estos casos pues es posible utilizar la prueba de referencia en razón del artículo 438, literal B. Vuelvo sobre esta diapositiva enseguida. Básicamente, ¿qué nos está diciendo la jurisprudencia? Pues con cara gana la fiscalía, con sello pierde el procesado. ¿Por qué? Porque si tiene probado que la persona que está declarando se está amparando en el 33 de la Constitución, porque está siendo, digámoslo, presionada por el procesado por un tercero, se puede utilizar la prueba de referencia. Pero si no aparece demostrado que el procesado lo hizo y el juez también cree que puede verse sometida a amenazas o presiones, pues el juez simplemente puede decir, también lo voy a permitir. Así no se encuentra acreditado. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte que tiene que ser sopesado en estos casos? Que la declaración rendida por la víctima constituye o no prueba de referencia, está planteando esto, bajo qué condiciones se ha invocado el privilegio del artículo 33, aunque no tenga prueba de que existen presiones, y si la no disponibilidad del testigo encaja en algunas de las cuestiones del artículo 438. Reitero, lo preocupante es que la regla no se encuentra clara. Está diciéndonos de alguna manera, si hay prueba de que la víctima está siendo presionada para no declarar, no opera el beneficio del 33 y se puede aplicar la regla del artículo 438 literal B, y si no hay prueba, pero el juez lo cree, también lo puede hacer. Preocupante esta situación. Otro aspecto de la prueba de referencia que tiene que llamarnos a la reflexión es el concepto de la disponibilidad. Entonces, lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia es que la disponibilidad no debe ser entendida como una disponibilidad física. Es posible que una persona se encuentre disponible de manera física, pero que no exista disponibilidad intelectual, cognitiva, emocional para rendir la declaración. En ese orden de ideas, se viene estableciendo por parte de la Corte Suprema de Justicia que existen eventos en que, pese a que el menor de edad se encuentra en la audiencia de juicio oral y que su declaración fue solicitada como prueba directa,
del desarrollo de un determinado comportamiento delictivo, es posible entonces que sea sometido a prueba de referencia o que se practique igualmente prueba de referencia en atención precisamente a que la disponibilidad del testigo solo es disponibilidad relativa. Esto porque la persona, si bien es cierto, se encuentra presente para rendir la declaración, no se encuentra en condiciones intelectivas, cognitivas, o no se encuentra en condiciones anímicas para rendirlas. Esto porque no recuerda, porque su nivel intelectual no es acorde con la edad, porque la persona se encuentra en shock, porque no quiere enfrentarse a la persona que eventualmente le ocasionó el daño, o porque simplemente no se encuentra en condiciones de rendir una declaración. Ha permitido entonces la Corte Suprema de Justicia que esas declaraciones rendidas por fuera del juicio oral por un niño y una niña adolescente que ha sido víctima de agresión sexual se admitan como prueba de referencia, aun cuando el menor no se aprecie, cuando el menor se ha presentado a juicio como testigo. Esto lo vamos a encontrar en la sentencia T08 del año 2020 de la Corte Constitucional. Y entonces nos dice la Corte Suprema de Justicia, mire, cómo deberían llamarse o cómo deberían darse las declaraciones de víctimas menores de edad en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. La Corte hace una sugerencia. Lo primero, asegurar el testimonio de la víctima como prueba anticipada, al tenor del artículo 284. Quiero que ustedes noten que el artículo 284, lo que refiere a la prueba anticipada, se entendió inicialmente como una excepción a la regla general. Únicamente se tendrá como prueba aquella que sea practicada en audiencia de juicio oral y público ante el juez de conocimiento, garantizando la inmediación, la contradicción, la confrontación, la imparcialidad en el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Son excepciones, o mejor, limitaciones al principio de inmediación, la prueba de referencia y la prueba anticipada. ¿Y por qué la prueba anticipada? Porque ante el juez de control de garantías se podría practicar de manera anticipada cualquier medio de prueba siempre que se cumplieran con unos requisitos. Requisito número 1, ser solicitado por el Ministerio Público en los eventos del 112, por la Fiscalía General de la Nación, por la defensa o por la víctima. Sentencia 209 del año 2007, sentencia 454 del año 2006. Hasta ahí muy bien. 2. Existiese la posibilidad de que el medio de prueba fuese alterado, que se perdiera, que se destruyera. Y entonces le correspondía a la parte en la audiencia preliminar probarle al juez de control de garantías que efectivamente existía la posibilidad de que se perdiera o se alterara la prueba. Posteriormente, con la ley 1474 del año 2011 se empezó a decir, mire, también se puede realizar la práctica de la prueba anticipada en los desarrollos de los delitos de corrupción. También cuando se trate del agente encubierto, ley 1908, ley 1959 del año 2019. En los delitos de violencia intrafamiliar también es posible que se practique la prueba de manera anticipada y entonces se generan ese tipo de situaciones. Y hoy la Corte Suprema de Justicia está solicitando o está advirtiendo que debería practicarse prueba anticipada en aquellos eventos en donde se trate de víctimas, niñas, niños y adolescentes de este tipo de comportamientos delictivos. Casi que está sugiriendo que no se ordene entonces la repetición de la prueba, como dice el artículo 284, si es que la víctima ya se encuentra en capacidad de rendir su declaración. Esto va a ser entonces la primera petición que hace la Corte. Segunda, que la versión del menor sea llevada a juicio como prueba de referencia, como lo habilita el artículo 206A, adicionado por el artículo 2 de la ley 1652 del año 2013, y que fue declarado exequible mediante la sentencia C-177 del año 2014. Esto es la entrevista forense que se desarrolla a niñas, niños y adolescentes. Y entonces recordemos pues, que el legislador estableció que esta entrevista forense se debía desarrollar por personal del Cuerpo Técnico de Investigación entrenado en entrevista forense a niñas, niños y adolescentes previo cuestionario examinado por el defensor de familia. En la práctica, el funcionario del CTI, casi siempre psicólogos, al menos en las ciudades como Medellín, pues realiza la entrevista a la niña, niño y adolescente y dice que ha sometido el interrogatorio de manera previa a el aval del defensor de familia, pues pocas veces tenemos allí al defensor de familia. Pero acto seguido se nos dice, en caso de no contar con los profesionales de la autoridad competente, pues un entrevistador especializado.
De ahí entonces que generalmente el entrevistador lo realiza solo y en muchas oportunidades no se trata ni siquiera del psicólogo, un funcionario de policía judicial entrenado para tal finalidad. Esa entrevista forense tiene que estar documentada en medio videográfico. Uno de los requisitos que debe contarse con o que establece el literal E del artículo 206A. La entrevista forense tiene que llevarse a cabo en cámara Gesell, acondicionado con los implementos de la edad, y pues tiene que quedar en un medio técnico u escrito. El resumen del entrevistador pues se debe entender de esa manera, es un resumen y no es el prueba de referencia, aun cuando el menor haya sido convocado, haya sido asistido al juicio. Cuando nos dice, mire, a pesar de que el menor vaya a juicio y exista una disponibilidad relativa, si el menor no se presta para el desarrollo de toda la declaración, pues será importante que también se le tome que se incorpore también la prueba de referencia. Nos está diciendo, de manera excepcional deben llevar a los menores a juicio. La Corte Suprema de Justicia está sugiriendo que los menores no sean llevados de ninguna manera a juicio, que solo sean llevados de manera excepcional. Y por último, si se retracta la versión del menor anterior, pues puede ser utilizada como testimonio adjunto. Estas son las 5 recomendaciones que hace la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de la entrevista de niñas, niños y adolescentes. Y simplemente les pongo de presente el recorrido que ha tenido esta regla del testimonio adjunto, cómo fue creada mediante la decisión 44950, como por ejemplo en la decisión 2875 del año 2020, pues se empieza a hablar de la declaración complementaria y cómo se va convirtiendo entonces esto del testimonio adjunto en una regla de naturaleza general. Prueba de referencia múltiple. ¿Qué es la prueba de referencia múltiple? Cuando una declaración de referencia cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no admisible. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el testigo A está dando información sobre lo que el testigo B le comentó, pero a su vez, en el desarrollo de la declaración cuenta también lo que el testigo C le manifestó sobre lo que supuestamente había hecho D en relación con la muerte de E. Entonces, ¿qué pasa? A está contando una declaración que dio B. B me contó que efectivamente D había participado en la muerte de E y B fue la persona y B pues escuchó de manera directa lo que D le manifestó. Como B está muerto, en los términos del artículo 438, esta declaración que está desarrollando A sobre lo que le manifestó B es válida. Pero resulta que A también está contando que C también le contó lo que vio o lo que percibió de D. En ese orden de ideas, la declaración de A sobre C no puede ser utilizada en razón a que no existe ninguna de las circunstancias del artículo 438 en el uso de la declaración. Por lo tanto, estaremos en presencia de una prueba de referencia admisible y no admisible. Igual sucede cuando el testigo está dando cuenta de un conocimiento directo de lo que B le presentó, pero a su vez está diciendo, imagínense que B también me contó que C le dio una información a él. Ya entonces esto sería una prueba de referencia sobre una prueba de referencia. En este caso, deben suprimirse aquellos aspectos no cobijados por el artículo 438. ¿Qué tenemos que hacer los abogados en este tipo de situaciones? Su señoría, es cierto que en este caso, de acuerdo al artículo 438, la declaración eventos que no estén cobijados en el artículo 438. Ojo, esto lo tenemos que hacer los abogados siempre que estemos observando
una declaración que va a ser incorporada como prueba de referencia. Y generalmente todas las declaraciones de los testigos contienen prueba de referencia múltiple. Entonces tenemos que estar siempre muy atentos a eso. 440 y 441 nos hablan de dos aspectos que son utilizables. La prueba de referencia puede ser utilizada para fines de impugnación. Entonces yo puedo utilizar una prueba de referencia que no resulte inadmisible para la impugnación de la credibilidad de un testigo. Ojo, yo no estoy hablando de una declaración anterior de un testigo para impugnar credibilidad. Yo estoy hablando de una prueba de referencia admisible. Por ejemplo, una entrevista de una persona que falleció y que se encuentra acreditado que falleció me sirve para impugnar la credibilidad de manera indirecta a otro testigo. ¿Usted conocía a Pedro? Sí. ¿Sabe qué le sucedió a Pedro? Sí, Pedro falleció. ¿Usted dice que estaba con Pedro en el lugar de los hechos? Sí. ¿Por qué será entonces que Pedro manifiesta que no se encontraba en ese lugar? Pedro nunca ha dicho eso, señor abogado. Su señoría, permítame utilizar prueba de referencia admisible para efectos de impugnar la credibilidad. Permítame, le doy lectura en viva voz a lo que este testigo manifestó. ¿Por qué será entonces que ese testigo está contradiciéndolo a usted frente a este aspecto? Está impugnando la credibilidad. Y yo también puedo impugnar la credibilidad de la prueba de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo no puedo discutir de manera directa con la prueba de referencia. Me explico. A dio una declaración y A dio una declaración, pero falleció. Entonces es prueba de referencia admisible. Entonces yo tengo otra prueba que es la prueba P. Yo puedo cuestionar la credibilidad de la prueba de referencia para menguarle aún más el valor probatorio. Sabemos que de acuerdo al artículo 381, pues la prueba de referencia tiene un valor menguado, pero yo también puedo impugnar la misma. Hay una creencia errónea, al menos me parece a mí que sucede de esta forma, de que la prueba de referencia no puede cuestionarse. Claro que puede cuestionarse. Algunos referentes sobre prueba de referencia, la decisión 40.748 del año 2015, pues establece los pasos que tienen que seguirse para efectos de la acreditación de la admisibilidad de la prueba de referencia. La decisión 896 del año 2015, que nos dice entonces que la admisión de la prueba de referencia es excepcionalísima. No basta con manifestar entonces que estamos frente a un evento de la Para admitir una prueba de referencia debe tratarse de un evento insuperable, 36.518 del año 2013 y 86.11 del año 2014, se trata de una situación de naturaleza excepcional. Mucho tiempo se discutió si la declaración del perito podía entenderse como una prueba de referencia. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha clarificado en diferentes oportunidades que efectivamente la declaración del perito no es prueba de referencia. Muchas decisiones desde el año 2008 al año 2011 para que ustedes las puedan analizar. ¿Qué pasa? Es claro que perito es aquel que tiene contacto con la base de la opinión pericial. El perito tiene contacto con aquello con lo cual va a realizar su peritación. De ahí entonces que no puede considerarse que la conclusión del perito tenga o se base en prueba de referencia. Sin embargo, a partir del año 2015-2016, pero particularmente con el año 2019, sí se empiezan a realizar algunas observaciones. ¿Y cuáles son esas observaciones? Si la conclusión de la base de opinión pericial se obtiene con prueba inadmisible, pues entonces no puede ser considerado como válido. Por ejemplo, en la decisión 358 del año 2020, pues se entiende que las manifestaciones que el menor le da a un psicólogo no son prueba directa, son prueba de referencia. Entonces aquí una parte de la Corte. En estricto sentido, el fiscal no cumplió con la carga que le impone la acusación en el sentido de atenerse a las reglas formales de aducción de la prueba de referencia. Lo cierto es que materialmente el juez y el tribunal apreciaron la entrevista de la menor ante la psicóloga del Instituto de Bienestar Familiar, que ingresó al juicio con el evidente error de considerar la parte integral de la prueba pericial y por lo tanto como prueba directa. Entonces, una entrevista que se realiza a un menor. La entrevista que se le realiza al menor es prueba de referencia. Es una declaración anterior. Para que sea prueba de referencia admisible, tiene que haberse solicitado como prueba de referencia admisible 438 literal E o haber estado en alguno de los otros actos del artículo 438. Es muy importante
precisar siempre en el desarrollo de la audiencia de juicio oral algo que ya los psicólogos lo tienen muy claro, pero que a veces hay que recordárselos. ¿Usted está actuando como psicólogo o como investigador? Yo estoy actuando como psicólogo, porque tengo una formación que me permite realizar entrevistas forenses, pero no estoy generando una base de opinión pericial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los psicólogos del CTI le están tomando una entrevista forense al menor, artículo 206, están actuando como investigador judicial, no como perito. ¿Qué están haciendo? Recaudar información. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si un perito le toma una entrevista al menor para el desarrollo de su proceso o para su valoración? Esa entrevista que le está tomando al menor es una declaración anterior que se ha realizado con anterioridad a la audiencia de juicio oral, que sirve para probar o para refutar aspectos propios de la acusación, hechos jurídicamente relevantes, y que tiene que tener un soporte probatorio. Para que pueda incorporarse, pues tiene que hacerse a través entonces del desarrollo de la regla del artículo 338. No puede utilizarse la declaración previa o no puede utilizarse mejor la prueba pericial para de manera soterrada o para de manera subverticia incorporar elementos de prueba. Esta decisión, la 2709 del año 2018, creo yo que es una decisión obligada en el desarrollo de nuestra actividad. ¿Qué dice la Corte? Pone un ejemplo muy interesante. El experto en física no podría dictaminar sobre la velocidad de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito en el que haya fallecido una persona si los fundamentos factuales del concepto están soportados en evidencia inadmisible. Por ejemplo, una declaración anónima. Es que los testigos decían que iba más de 100. O pruebas excluidas por haber sido obtenidas con violación de derechos fundamentales. Por ejemplo, una grabación que se obtuvo de manera ilegal o por prueba de referencia inadmisible. Si esto se admite, el dictamen pericial podría ser utilizado como un mecanismo subrepticio para incorporar pruebas que contravíen el ordenamiento jurídico y que sean violatorios del debido proceso. La anamnesis, por ejemplo, la anamnesis es prueba de referencia, que solo puede ser admisible en los eventos del artículo 438. Aquí encontramos la decisión 791 del año 2019, radicado 47.140. Entonces, ¿qué nos dice la Corte? Si la base fáctica está conformada en todo o en parte por declaraciones rendidas por fuera del juicio oral que informaban sobre la ocurrencia de los hechos investigados, como acontece, por ejemplo, con la anamnesia en las pericias sexuales, psicológicas o psiquiátricas, y la parte pretendía utilizar su contenido para probar los hechos jurídicamente relevantes, no bastaba el testimonio del perito, sino que era necesario agotar los trámites legalmente previstos para ello. Esto lo cita la Corte en la decisión 791, cita también la 47819, el radicado del 11 de julio del año 2018, y lo que se establece entonces es que cuando el peritaje estaba compuesto, además de los hechos que el perito percibe directamente, por información fáctica suministrada por otros medios de prueba, como declaraciones de testigos, es necesario incorporar dichas declaraciones por fuera del juicio oral a manera de prueba de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el perito, por ejemplo, recibe la anamnesis, eso hace parte del desarrollo de su actividad. Anamnesis, lo que le relató la persona. Pero para incorporar la anamnesis y poderla valorar, tiene que haber sido solicitado como uno de los requisitos del artículo 438. Miren, en casación con muchísima frecuencia me encuentro eso. Nos toca entonces mirar que en muchas oportunidades el juez valoró la anamnesis como si hiciera parte integrante de la declaración. Conocimiento para condenar. Entonces, para condenar se requiere un conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en la audiencia de juicio oral. Aquí se me quedó por fuera el pedazo importante. No puede el juez condenar basándose exclusivamente en prueba de referencia. ¿Esto implica qué? Esto implica una tarifa probatoria negativa. El juez no puede condenar basándose exclusivamente en prueba de referencia, lo que no significa que no pueda utilizar la prueba de referencia. Si hay prueba de referencia acompañada de prueba directa, eventualmente el juez puede verificar el fallo de responsabilidad. ¿Qué sucede si el juez condena basándose exclusivamente en prueba de referencia? Estamos en presencia de un falso juicio de convicción, error, violación indirecta de la ley sustancial, desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba, error de derecho
falso juicio de convicción. Esa es la ruta en la que se ataca este planteamiento. Ahora, ¿qué sucede? Y esto es interesante también. ¿Qué sucede cuando el juez valora de manera ilegal prueba de referencia inadmisible? Igualmente es una violación indirecta a la ley sustancial, error de derecho, desconocimiento de las reglas de producción de la prueba, falso juicio de legalidad por haber valorado prueba legal ilegalmente admitida dentro del proceso. ¿Por qué la prueba de referencia tiene un valor menguado? Dice Chiesa en su Tratado de Derecho Probatorio, uno de los libros que más me gusta sobre el tema, se excluye la prueba de referencia por su falta de confiabilidad, por su dudoso valor probatorio, porque no tiene las garantías de confiabilidad de la que se produce mediante el testimonio en la corte, hecha en el propio tribunal en el que se ofrece como evidencia, bajo juramento, frente a la parte perjudicada por la declaración, frente al juzgador que la debe aquilatar, su valor probatorio y sujeto a contrainterrogatorio. Estas son las razones principales por las que la prueba de referencia tiene un valor menguado. Pero desentrañémoslo con más profundidad nosotros. Mire, ¿por qué la prueba de referencia tiene un valor menguado? Uno, porque no está la contraparte. Entonces la contraparte no puede examinar que realmente esa sea la respuesta del testigo, que no exista una situación donde se le esté coaccionando, que no se le estén señalando las respuestas, que no se estén desarrollando preguntas sugestivas, compuestas, argumentativas o narrativas. Dos, la ausencia del juramento. Estoy leyendo un libro que se llama El origen del jurado de conciencia como detector de mentiras, y hay una interesante referencia histórica al juramento y cómo se empieza a valorar el juramento y qué efectos tiene. Una de las conclusiones a las que llego a la lectura preliminar es que le hemos dado demasiado valor al juramento, pero de todas maneras existe una formalidad, una ceremonialidad en la audiencia, que el juez al menos le diga a la persona, esto que usted está diciendo tiene una importancia legal y moral, pues genera un valor agregado al testimonio. La ambigüedad de la prueba de referencia. Yo no puedo controlar una pregunta ambigua, yo no puedo controlar que no se le estén dando respuestas, digamos, lo que hostiles al testigo, que sí se le esté tomando nota de lo que el testigo dice. La falta de sinceridad, yo no le puedo preguntar absolutamente nada frente a la falta de sinceridad. No le podré preguntar nunca sobre la percepción errónea, sobre su falta de memoria, si tenía o no un ánimo de retaliación en contra de la víctima, si su recuerdo es parte de su percepción directa o si fue generándose a través de un proceso de recuerdo colectivo, si no hizo parte de un conocimiento social o si se trata de una mentira inconsciente. Yo le puedo preguntar al investigador, ¿y entonces esta persona le hizo esta manifestación? Sí. ¿Y usted la notó tranquila? Sí. Pero usted, investigador, ¿sabe si esta persona había hablado con otras personas sobre los hechos? No. ¿Sabe usted si esta persona eventualmente construyó su recuerdo basado en lo que vio en otros videos? No, no lo sé. ¿Sabe usted si esa persona realmente generó su proceso de rememoración después de haber visto la fotografía? No. ¿Usted le preguntó si había recordado más después de los hechos o si había olvidado algún aspecto? No, porque sencillamente no le puedo hacer esas preguntas al testigo. Dos máximas que me gusta compartir en este tipo de discusiones. Uno, una cosa es un hecho objetivamente en su ocurrencia, otra cosa es cómo lo percibimos, otra cosa es cómo lo interpretamos, otra cosa es cómo lo interpretamos intersubjetivamente y otra cosa es cómo lo almacenamos. Nada de lo que pasa en nuestra memoria es ajeno a un proceso de construcción. Esto pueden leerlo en un texto muy interesante de Fernando González Layer. No recuerdo exactamente en este momento cuál de los textos es, creo que lo encuentran en la revista Quaestio Facti, pero les quedo viendo la referencia. Sí me parece muy interesante lo que él plantea. Una cosa es un hecho objetivo, otra cosa es lo que percibo, otra cosa es lo que interpreto, otra cosa es lo que intersubjetivamente interpreto. Y dos, pues la mente tiende, segunda máxima es que la mente tiende a olvidar, no a recordar. Cuando nosotros empezamos a recordar más, eso seguramente es producto de un recuerdo colectivo. Yo no puedo atacar ninguno de estos aspectos en la prueba de referencia. ¿Qué es o qué reflexión dejo pues al respecto? Es inevitable en muchas oportunidades que nos vayamos a enfrentar a la prueba de referencia. Nosotros pues en muchas oportunidades no vamos a tener un camino diferente de cuestionar la admisibilidad eventual de la prueba de referencia, pero finalmente va a ser decretada. Esto por cuanto
los sistemas tienden a una flexibilización de las reglas y cada vez admitir con mayor frecuencia este tipo de situaciones. Pero lo que sí podemos hacer nosotros como abogados es discutir el valor suasorio, generar mecanismos que nos permitan cuestionar ante el mismo investigador, por ejemplo, el valor probatorio que puede tener la prueba de referencia, establecer entonces la falta de poder suasorio que tiene, contrainterrogar a los peritos sobre estos aspectos, que nos permitan entonces hacerle saber al juez que se trata de unas situaciones en las que no se puede dar completa fiabilidad a este tipo de pruebas. Igualmente, pues cuando se haya de practicar una prueba de referencia o cuando se vaya a admitir de manera excepcional, pues ser cuidadosos de que realmente sí se trate de una de las situaciones que excepcionalmente pueden ameritar la utilización de la prueba de referencia. ¿Y esto por qué? Porque como estamos viendo, pues existe una flexibilización absoluta de los postulados de esa prueba. Y si nosotros por lo menos no hacemos una labor meridiana de contención frente a esa prueba, pues vamos a generar un camino mucho más sencillo para que día a día se esté desarrollando este tipo de prácticas. Con esto, pues, compañeros, finalizo mi intervención. Saben, pues, que ya creo que es costumbre que no me voy más de la hora, en este caso, el día de hoy, 1:10, pero abro el espacio para que ustedes tengan la oportunidad de que hagamos preguntas, de que compartamos, de que discutamos y que, pues, se genere el proceso